Bien, pues haciendo esta pausa en la carta de Gálatas, vamos a continuar con otro tema muy importante. El día de hoy decidí estudiar un pasaje para enseñar hoy que trata sobre nuestro caminar en la fe, sobre nuestra madurez, sobre qué es lo que tenemos que hacer para nosotros ir creciendo poco a poco más. Entonces, se titula Camino a la fe madura. Cada creyente tiene fe, cada creyente ha nacido de nuevo y es como una plantita que poco a poco debe de crecer y dar fruto. Y nos vamos a basar el día de hoy en 2 de Pedro 1, 5 al 7. 2 de Pedro 1, 5 al 7. Muy sencillo, observen, dice: por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. El día de hoy vamos a ver 7 cualidades que nos van a guiar a una fe madura. Pero antes de ver el bosquejo y observar cada punto de donde es extraído, quiero ponerles una ilustración que nos va a ayudar a observar hasta dónde quiero apuntar con esta enseñanza. Escuchaba la ilustración de un pastor que había estado una vez manejando un Mercedes por primera vez, de alta gama, hace 10 años. Y los Mercedes de alta gama son cosa de otro mundo. Son automóviles con mucha tecnología, con muchas herramientas. Y 10 años atrás, el contar con un GPS en un automóvil era algo nuevo, era algo novedoso, era algo que empezaba a utilizarse poco a poco más. Entonces dice el pastor que iba manejando el auto y encantado. Viajó como 1000 kilómetros y ni lo sintió. Bien cómodo. Dice que daba las vueltas, incluso el asiento se acomodaba conforme él daba las vueltas. Bien padre. Pero que cuando él quiso llegar a su destino, se dio cuenta que algo estaba fallando en el auto. Era un auto nuevo, lujoso, pero algo estaba fallando. El GPS. Era nuevo esto de introducir los GPS a los automóviles y empezó a fallar. Por lo tanto, no importó qué tan cómodo fue su viaje, él no pudo llegar a su destino a tiempo. Él se perdió y al final por fin encontró el lugar a donde llegar. ¿Por qué pongo esta ilustración? Muchas veces la vida cristiana es similar a eso. Nosotros estamos caminando, pero no avanzamos. O tal vez avanzamos, pero sin dirección. O posiblemente tenemos la dirección equivocada sobre cómo debemos de avanzar en nuestra vida cristiana. Y la Biblia nos enseña una manera en la que nosotros debemos dirigirnos para entonces de verdad crecer en madurez, para que nuestra fe madure. Porque el cristiano puede pasar toda su vida de la misma manera y nunca crecer, y eso significa que va o en la dirección equivocada o no está avanzando. Son evidencias. Entonces, lo que quiero el día de hoy es que juntos observemos estas 7 cualidades que vemos aquí en este pasaje y que las tomemos como cualidades que nos van a ayudar a que nosotros maduremos en nuestra fe. ¿Bien? Así que las 7 cualidades que nos guían a una fe madura son virtud, ahí lo podemos ver en la segunda parte del versículo 5, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad, amor. De hecho, ustedes observan el pasaje y está clarito, las podemos ver bien sencillamente cómo va hablando de una en una. Así que para poder tener un contexto de lo que está hablando aquí Pedro y poder entender más por qué está hablando de esto en esta parte, en este capítulo, vamos a hacer una vista de pájaro, algo panorámico desde arriba, cómo se ve el pasaje, cómo se ve en la carta. En el capítulo 2, Pedro nos recuerda el peligro que hay con los falsos profetas y los falsos maestros. En el capítulo 3 nos recuerda la certeza de la venida del Señor. ¿Y por qué menciono lo que va a decir más adelante en el capítulo 2 y en el capítulo 3? Porque previo a eso hay algo muy importante que enfatizar antes de entender el peligro de los falsos maestros y de la segunda venida de Cristo. Y eso que nos recuerda en el capítulo 1 es cómo vivir nuestra fe. Eso es lo que estamos aprendiendo en el capítulo 1. Cómo vivir nuestra fe. Y en este pasaje, cómo madurar en él. Así que, ya como había dicho, si ustedes ven el versículo 4 de 1 Pedro, antes del pasaje que vamos a estudiar, dice: por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin o con el propósito de que ustedes, o sea nosotros creyentes,
lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Y Dios ha dado a los creyentes todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Dice, por su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante, por medio del verdadero conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y su excelencia. Y es por eso, por estos dos versículos que acabamos de leer, que él menciona entonces, ahora sí, la primera parte del pasaje que vamos a estudiar. Por esta razón, o sea, por el hecho de que sus preciosas y maravillosas promesas son reales y de que todo en cuanto concierne a la vida y a la piedad, por cuanto acabo de decir esto, ustedes obren con toda diligencia en madurar en su fe, que es todo el resto de cosas que vamos a ver el día de hoy. Así que, si hay algún comentario, si hay alguna pregunta, levantan la manita, aquí un micrófono y algún hermano se los va a llevar, no se preocupen. ¿Va? A veces yo no me doy cuenta, bajo la mirada para ver mis notas, pero van a decir, hey Tony, levantaron la mano. Y ya le damos, para checar sus comentarios o preguntas. Así que, por esta razón también, obrando con toda diligencia, nos está diciendo que nosotros, cada uno de los creyentes, porque está hablando de los que tienen fe, cada uno de los que son creyentes verdaderos, deben de ser diligentes en preocuparse por madurar su fe. Es lo que nos está diciendo. Cada uno de nosotros tenemos que ser diligentes, tenemos que enfocarnos, tenemos que esforzarnos, responsabilizarnos por madurar nuestra fe. Es para todos. Miren, la fe es un don divino. Esa la da Dios. Dios nos da la fe. Pero el madurar la fe es algo así como un trabajo en conjunto. Digámoslo de esta manera. Dios es como un director de orquesta. Él decide qué cosas van a suceder por completo. Y nosotros lo que hacemos es participar en el momento en que Él nos dice que nosotros lo hagamos. La Biblia nos dice, tú debes de vivir de esta manera, y yo digo, ok, obedezco al director de orquesta. Él me está diciendo que yo viva de esta manera, Él me está diciendo que yo piense de esta manera, Él me está diciendo que posicionalmente yo soy así, entonces debo de vivir así. ¿Entendemos? Así es como nosotros nos responsabilizamos de madurar en la fe. Por eso dice, obrando con toda diligencia. Y dice, el primer punto, añadan a su fe virtud. Esa es la primera cualidad que nosotros vemos en este camino hacia madurar en la fe. Virtud. Añadir a nuestra fe virtud. ¿Qué es la virtud? Muchas veces la mencionamos o la escuchamos, pero parece un poco ambiguo lo que significa o la definición de la palabra virtud. Díganme ustedes, ¿qué es virtud? Quiero escucharlo. O bueno, ¿alguien de ustedes sabe lo que es virtud? Bueno, nadie sabe lo que es virtud aquí, ¿verdad? Por lo que veo. No se preocupen, para eso estamos aquí, para aprender. Virtud. Aquí virtud describe excelencia moral. Eso es la virtud. Ser personas que buscamos excelencia moral. Ser observados por la sociedad como personas que de verdad estamos viviendo en una vida moral, excelente, diligente. Esa es la virtud. Entonces nos dice, añadan a su fe virtud. Sean morales, sean excelentes en su manera de vivir. En muchos casos esta palabra se refiere a un cumplimiento de una tarea o un deber de una manera excelente. Filipenses 4:8 habla un poco de eso y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto medito. Si hay algo que nosotros podamos hacer para el bien y la gloria de Dios, hay que meditar en eso. La excelencia moral es algo importante que nosotros debemos de desarrollar. Yo recuerdo cuando estaba en la prepa, te toca hacer algo así como servicio social y prácticas profesionales. Y uno te lleva 6 meses y el otro 6 meses también. Entonces, en la mañana iba a la escuela y en la tarde o tenía que hacer el servicio social o las prácticas profesionales. Y esto me quitaba todo el día. Y yo recuerdo que estaba en otra iglesia y de repente tenía muchos hermanos de mi misma generación que estaban pasando por esta situación también. Pero, vale, ¿por qué ellos tienen sus tardes libres? ¿Cómo le hacen para estar tan a gusto? ¿Y por qué ellos ya tienen firmado su servicio social y sus prácticas? ¿Qué está pasando? Decía yo. Y yo me acuerdo que le cuestionaba a mis papás, a lo mejor lo recuerdan, que les decía, hey, pero ¿por qué yo estoy perdiendo mi tarde en eso
y los demás están bien a gusto. Lo que pasa es que ellos consiguieron allí que se los firmaran sin que hicieran el servicio social o sin cumplir el tiempo de horas. Y bueno, uno puede decir, ¿qué tiene eso que ver con lo que estamos hablando? Eso habla, es algo bien pequeño, pero eso habla de la moralidad. No estoy diciendo que yo era muy moral, ¿no? Yo me estaba quejando, yo quería estar como ellos, a gusto, sin hacer nada. Pero lo que mostraba es que ellos o sus padres, no lo sé, no tenían virtud de decir, estamos mintiendo porque esta persona no cumplió estas horas, esta persona no hizo su servicio social, sus prácticas. Y hablo de este pequeño detalle como un ejemplo nada más para que observemos cuál es esa virtud, esa excelencia moral. Porque el que no es fiel en lo poco no lo va a hacer en lo mucho. ¿Comprenden? Según los teólogos, este es un tipo de virtud que se manifiesta en el curso de la vida normal. O sea que yo voy a observar la virtud en una persona con el paso del tiempo, observando su vida. No significa que nada más la virtud se muestra aquí el domingo. No, se muestra en el trabajo, se muestra con tu familia, con tus vecinos, etc. En el lugar donde estés. Ahí es donde se muestra la excelencia moral, esta virtud. ¿Hermana? Ahí está el micrófono. Excelencia moral podría ser perseverancia en la santidad. Ser perseverante en la santificación. Digamos que es una parte de... No es precisamente solamente la perseverancia en la santidad, pero alguien que está perseverando en la santidad va a tener virtud, o sea, excelencia moral. Entonces, ¿cómo puedo practicar la excelencia moral? ¿Cómo puedo yo añadir a mi fe virtud? ¿Cómo lo vivo esto? ¿De qué manera? No sé si vas a explicar la primera palabra, lo que es diligencia. Todas esas, ¿cómo se puede decir? Aspectos, 8 aspectos, bueno, 7. Habla de diligencia, ¿no? Sí. La palabra. Sí. El pasaje. Dice, vosotros también poniendo toda la diligencia. No sé si vas a explicar esa área, esa palabra. Sí, al principio mencioné que a lo que se refiere es a este esfuerzo, esta determinación, este enfoque, preocupación. Si se fijan, le estoy dando varios sinónimos para que entendamos a lo que se refiere. Hacer lo que se nos dice aquí. Sí, ahí la palabra diligencia habla de un esfuerzo muy grande. Y es un esfuerzo muy grande combinado con disciplina. Entonces, obvio, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Nosotros como mexicanos, uno de los problemas que tenemos es que la mayoría de mexicanos no somos disciplinados, mucho menos diligentes y mucho menos esforzados, ¿no? Eso es pues, parte de nuestra cultura, tristemente, ¿no? Todos, como cristianos estamos llamados a ser muy esforzados y tener mucha disciplina para crecer espiritualmente. Sí. Entonces, tenemos que partir de esa base, ¿no? Si no, no hay nada. Sí, realmente, si nosotros estamos escuchando lo que nos dice aquí la palabra y aún así nuestra vida sigue igual, la realidad es porque no somos diligentes, que no ha habido una disciplina o un sentido de responsabilidad de pensar, esto es algo que yo tengo que hacer como creyente, caminar en crecimiento de la madurez. Ahora, si se fijan, la virtud es todo lo contrario a la manera en como el mundo vive. El lema del mexicano es: el que no tranza, no avanza. ¿Verdad? Es lo contrario a la virtud. Es lo contrario a tener excelencia moral. ¿Qué es lo que pasa? Llega y te para el tránsito y le dan una mordida. O sacas de esas placas que son ilegales. Estos carros que son de Estados Unidos, que no es legal tenerlos aquí en México. Y son detalles bien pequeños, pero son detalles que demuestran en esas pequeñas cosas dónde está tu virtud. ¿Qué tanta virtud tienes tú? ¿Y qué tanto tienes tú para crecer entonces? Porque si ya estás detectando esas pequeñas cosas, cada quien en nuestra vida personal tenemos algunas. Si lo estás detectando, entonces ya es tu responsabilidad cambiarlo, hacer un cambio en tu vida. Debo estar preocupado porque mi vida esté caracterizada por la virtud, por esa excelencia moral. Y cada aspecto que voy a mencionar puede acercarte o alejarte de la voluntad de Dios. En este caso, si tú estás tratando de vivir una vida con virtud, añadir a tu fe virtud, te estás acercando cada vez más a la voluntad de Dios. De no hacerlo, te estás alejando de la voluntad de Dios. No estás viviendo de acuerdo como Él dice.
Por eso es bien importante. No sé si ustedes tengan algún otro comentario o algún ejemplo respecto a lo que es esta moralidad, o cómo lo viven, o cuál es la diferencia entre el mundo y nosotros, y si es que hay alguna diferencia. Que sí la hay, o debe haberla. Hermano Luis, lleva el micrófono. Estoy tratando de entender el concepto que tenemos de virtud, porque en un principio pensé como alguna característica personal que una persona lo hace destacar o se identifica, pero ya entendiendo un poco más sobre el versículo del que estamos viendo, inicia, como dice Antonio, con la diligencia y tiene que ver con la disciplina. Entonces, la virtud, como dice Pablo, dice bien, añadir a la fe, virtud. Quiere decir que te vas a ir forjando en una disciplina, en una constancia, en una perseverancia, y tal vez en ese proceso, pues, caminar en parte del proceso de la santificación, que también va implícito ahí, pero es una necesidad práctica, por eso es como un imperativo que está diciendo Pablo ahí. Haz esto, sé diligente, pero a tu fe, agrégale, busca ser, en este caso, como dices, excelencia moral. Yo no lo veía así, yo pensé en otras ideas totalmente diferentes, pero ya viendo esa parte, creo que es algo que tenemos que agregar o estar buscando, siendo diligentes, siendo disciplinados, siendo obedientes también, teniendo esa devoción personal que siempre hemos estado hablando, ¿no? Y usted dijo, ¿no? Destacan, y sí, es algo que nos va a destacar como personas muy morales dentro de la sociedad, la virtud. Es algo que te va a hacer destacar como alguien que es excelente en su manera de vivir moral. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa hoy en día en los trabajos? Es bien difícil conseguir un empleado en el cual tú puedas confiarle las finanzas, porque ahora la mayoría son tranzas y son chuecos y te pueden engañar y te pueden sacar dinero. Siempre que yo entraba a un trabajo nuevo decían, es que yo estoy buscando a alguien de confianza, alguien en que yo pueda confiar y que no tenga ningún problema de estarlo ahí checando y que no sé qué. Siempre me dicen lo mismo en casi cada trabajo que estuve, menos en este último. Pero ya es muy diferente. Pero bueno, es algo importante que cada uno de nosotros tenemos que desarrollar porque habla mucho el testimonio. Pero quiero hacer una aclaración. Puede haber no creyentes que son muy morales y nosotros debemos de tener una excelencia moral. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos personas? Que uno es creyente y el otro no. Sí. Para aclarar. ¿Me ganó? ¿Quién le puedo responder a eso? Claro que sí, es verdad. ¿Me va a decir algo? Ay, otra cosa. Pues es que lo que el creyente tiene que buscar, es una obra que está haciendo. Y yo sé que las obras no producen salvación, pero yo como soy creyente tengo que obrar y tengo que obedecer, porque son obras, ¿verdad? Todo lo que se está haciendo es algo que se puede vivir vivir. son obras que tengo que hacer. Como verdadero creyente, tengo que obrar de esa manera, tengo que activar de esa manera, tengo que hacerlo. ¿De cómo? De una manera diligente, disciplinada, para poder lograr llegar a la madurez que el Señor demanda y espera que nosotros tengamos, que crezcamos en la fe. Entonces, ¿por qué diferencia? Pues que el creyente pues, tiene que hacerlo. Sí, básicamente observen la diferencia, es la motivación. El creyente lo hace para la gloria de Dios y como una respuesta de agradecimiento a lo que Dios ya ha hecho. Porque les mencionaba lo que dice en el versículo 4 y el versículo 3, que es porque tenemos estas promesas y Él ya nos ha dado todo, entonces nosotros respondemos de esta manera, viviendo de esto, añadiendo esto a nuestra fe, todas estas cualidades. Entonces, cada una de las cualidades que mencionamos, nosotros es una manera de
responder en agradecimiento al Señor y hacerlo por esa motivación de darle la gloria. ¿Ibas a decir algo? Yo creo que ya lo dijiste. Muy Quiero bien. decir que una persona lo hace por el que dirán o algo así, agradando al hombre, y el otro, o agradando a sus mismos, y el otro pues lo Exacto. hace agradando al Señor. El no creyente generalmente es moral porque le conviene, por ciertas situaciones, por ciertos ambientes, contextos. El creyente lo hace porque tiene que darle la gloria a su Señor. Y es algo que lo hace de manera gozosa, no pesándole. Híjole, tengo que ser moral aquí, qué flojera. Qué flojera batallar con esto. No. Es una respuesta con gozo al Señor. Añadiendo, Luis mencionó algo que es correcto en el sentido del mundo. Virtud es la excelencia. Y en el griego, virtud se usaba algo para alguien que era excelente en algo. Entonces, prácticamente el Señor nos está diciendo que debemos ser excelentes en la moralidad. Y hay una línea muy delgada, por ejemplo, haciendo implicaciones, ¿no? Sí. Para que entendamos el cómo vestimos. Porque a veces hay una línea muy delgada entre la libertad cristiana y el caer un poco en lo inmoral, ¿sí? Entonces, el día de hoy las modas, las tendencias no ayudan, especialmente a las mujeres. Ya a veces los maridos no nos damos cuenta de que están en la línea donde puede ser un poco inmoral o algo inmoral la manera en cómo ella se viste. Y no lo hace con malos motivos ella, lo más probable, pero no es correcto, no es propio de una mujer virtuosa, como dice la palabra, ¿no? Por ejemplo, lo otro que implica mucho, me he dado cuenta a veces en hermanos cristianos, sobre todo aquí en Sinaloa, que somos muy mal hablados. Entonces, cuando estamos entre hermanos, nos cuidamos mucho, pero cuando ya estamos con gente del mundo, familiares, he escuchado gente con lenguaje muy florido. Y florido quiere decir lo que nosotros le llamamos malas palabras. Entonces siguen a veces con ese lenguaje, lo cual es caer en lo inmoral. ¿Me explico? ¿Vale? Son implicaciones prácticas. Así es, son pequeños detalles que nos van a hacer identificar áreas en nuestra vida donde tal vez tenemos que crecer. Y dice la palabra que a esa virtud hay que añadirle conocimiento. Aquí conocimiento se refiere más que nada a sabiduría, a la aplicación correcta del conocimiento que tenemos del Señor nosotros, a la aplicación correcta del conocimiento que tenemos de la Biblia. A eso es a lo que se refiere. Romanos 15:14 dice: en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces de amonestarse los unos a los otros gracias a ese conocimiento. ¿Entiendes? Yo no puedo ser capaz de amonestar a los demás si yo no tengo esta sabiduría de la palabra para poder hacerlo. Esto es la verdad de la palabra comprendida y aplicada con discernimiento. Ese es el conocimiento. Es discernir de qué manera voy a vivir, de qué manera voy a tomar yo mis decisiones, de qué manera voy a dirigir mi vida, hacia dónde voy, por qué, cuál es mi propósito, cuál es mi meta y por qué hacerlo. Y cómo hacerlo. Por eso les decía al principio este ejemplo del que va manejando. Tenemos que ver si realmente como cristianos estamos avanzando, si realmente como cristianos estamos en la dirección correcta. Y una de las cosas que nos va a ayudar muchísimo a identificarlo es esto: llenarnos de conocimiento para poder discernir y decir, ok, tengo que vivir así y yo estoy viviendo de esta manera, tengo que cambiarlo. Es la responsabilidad en cuanto a adquirir este conocimiento bíblico y ser diligentes. La diligencia que mencionamos al principio, versículo 5, es para cada una de las cualidades que estoy mencionando. Entonces tengo que ser bien diligente en crecer en conocimiento. No para, como les decía la vez pasada, no para ser teólogos de redes sociales que vamos a estar peleando contra otras personas. No. La razón por la cual yo crezco en este conocimiento es para vivirlo. De otra manera no sería sabiduría. La sabiduría solamente es aquel conocimiento aplicado correctamente. Como dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia, la misma palabra, o sea, bien disciplinado y esforzado en presentarse a Dios aprobado, de manera correcta, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y aquí precisión es como cuando de niños estábamos viendo el cereal
y en la parte de atrás te ponían partes que tú podías recortar para hacer, no sé, un juguete, una dinámica, y te ponían unas líneas que tú tenías que seguir. Teníamos que ser bien precisos para que quedara bien ese juguetito. Así es esto, con precisión vamos a medir qué es lo que dice cada parte de la Biblia, de cómo debo de vivir, de qué es lo que debo de pensar sobre Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto del conocimiento tiene como propósito que yo adquiera la mente de Cristo. ¿Qué es esto? Que somos dioses, como dicen algunos. ¿Sí? El silencio me otorga la razón. ¿Sí? No, obviamente que no. Díganme, no, estás loco. Claro que no. ¿Qué significa entonces? Que se está grabando y va para YouTube eso. Ajá. ¿Qué significa entonces el tener la mente de Cristo? ¿Qué significa? Exacto, es eso, que nosotros vamos a adquirir la mente de Cristo en el sentido de que vamos a pensar como Él pensaba para tener el carácter que Él tenía y vivir como Él vivía. Eso es lo que significa la mente de Cristo. Por eso necesito ese conocimiento, de otra manera no lo voy a obtener. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que Él instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, el creyente. Y es bien importante, porque me acuerdo que yo estaba leyendo un libro acerca del conocimiento de Dios, de un teólogo antiguo, y decía algo bien interesante que es verdad. Sí, miren, me estuve buscando un chorro la cita y no le encontré exactamente cómo dice la cita, pero dice algo así. Dice que una noción, o sea, un pensamiento pervertido, o sea, equivocado de quién es Dios, es idolatría. Eso es lo que decía. Por eso es bien importante el conocimiento también. Porque si yo estoy pensando de Dios de la manera equivocada, estoy pensando y adorando a un Dios equivocado. Y es idolatría, por eso es bien importante. Por eso el día de hoy sabemos que los apostólicos no son nuestros hermanos, porque no creen en el verdadero Dios. Por eso tampoco todas las demás sectas que ya conocemos y siempre hemos mencionado, adventistas, testigos de Jehová, católicos, etcétera, etcétera, etcétera. En la semana escuché a alguien que me decía que hay católicos que conocen mucho de la Biblia, que son buenos teólogos. Así, si un católico fuera buen teólogo, no sería católico. Alguien que tiene el conocimiento de Dios verdadero no va a ser un sectario. ¿Sí? Por eso es bien importante el conocimiento, saber quién es Dios y qué quiere Dios y cómo vivirlo. Así que el énfasis aquí para que yo madure en mi fe es la sabiduría. Entonces debemos de tener esta excelencia, y a esta excelencia agrégale también la sabiduría de cómo vas a vivir, qué decisiones voy a tomar, si debo de tomar este trabajo o no, si debo de estudiar esto o no, si debo de casarme con esta persona o no. Y así para cualquier cosa, hasta la decisión más pequeña, todo es importante. Y al conocimiento dice dominio propio. Dominio propio significa literalmente detenerse uno mismo. Eso es lo que significa. Ahora, la Biblia nos habla de distintas maneras en las que da ejemplos de cómo se ve el dominio propio. Lo menciona en 3 maneras: en la comida, en la bebida alcohólica y en el acto sexual. Son 3 maneras en las que nosotros vemos en la Biblia cómo explica que es el dominio propio. Dice en la comida que uno debe tener dominio propio en no ser muy glotón, o dominio propio de no ser alguien que no coma lo que tiene que comer, ¿no? Por ejemplo, yo tengo diabetes, yo debo ser cuidadoso en cómo voy a comer, ¿cierto? O yo, me encanta la comida, me encanta este placer de la comida, pues voy a tener cuidado en no ser muy glotoncito, de no caer en la gula. Ahora, también lo menciona en cuanto a la bebida alcohólica, porque comer no es malo, ¿verdad? Pues dice que tengas dominio propio. Dice, la bebida alcohólica no es mala, pero debes de tener dominio propio si vas a ingerir alguna bebida alcohólica. ¿Por qué? Porque si tú ingieres una bebida alcohólica y entonces esta te empieza a controlar, tú no tienes dominio propio. Sí, es bien sencillo, es algo fácil de entender, todos hemos visto borrachos.
Es el 31 de diciembre y por la calle vemos lleno de borrachos. Sabemos lo que hace la bebida, por eso debemos de tener dominio propio y sabiduría. Por eso lo primero, ¿no? Excelencia, sabiduría y ahora este dominio propio, para que puedas tú madurar en tu fe. Y hermano, sí, adelante. No sé si también aplica también el dominio propio, si por ejemplo si yo tengo digamos un pecado con el que lidio, por ejemplo la ira, de que estoy yo en el proceso de santificación y lidiar con eso, que busco no ponerme en situaciones en las que yo sé que si cierta situación pasa o cierta palabra sale, pues estallo y no me controlo. Pues voy a aplicar el dominio propio en ese aspecto, más de características. Sí, porque prácticamente lo que nos está diciendo aquí es que nosotros tengamos cuidado con las pasiones pecaminosas que tenemos. ¿Ok? La pasión es buena, pero hay pasiones pecaminosas. Entonces yo debo tener el dominio propio, controlarme para no caer en esa pasión que yo tengo, que hay muchos matices para el pecado. Entonces hay muchas maneras en las cuales yo puedo tener este dominio propio. La tercera manera en la que lo menciona el dominio propio de la Biblia es en el acto sexual. El acto sexual es bueno dentro de los estándares que nosotros vemos en la Biblia, dentro del matrimonio. El acto sexual es algo que promueve la Biblia que lo hagas con tu matrimonio, pero no fuera de eso. Entonces, y hay otras maneras en las cuales uno puede pecar, por eso debe tener dominio propio no solamente en su vida, sino en su mente, dice la Biblia. Es por eso que les menciono lo de las pasiones pecaminosas, ser cuidadosos, prácticamente las concupiscencias. ¿Qué es concupiscencia? Malos deseos, tener este dominio propio para no caer en una vida que tenga esta práctica de los malos deseos. Y observen lo que dice aquí 1 Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Esto lo menciona como un ejemplo de cómo él se estaba frenando para tener dominio propio, como lo que estaba comentando ahorita Seth, poner este tipo de barreras y cuidarse de no caer en la tentación. Por eso les dije al principio que dominio propio literalmente significa retenerse a uno mismo. En este sentido es retenerse al pecado y a la tentación. Dominar cada aspecto que pueda llevarnos a caer en el pecado o en la tentación. Los atletas, ¿qué hacían? Se abstenían de alimentos deliciosos, de fiestas, de muchas cosas, para que su cuerpo estuviese preparado y listo para la competencia. Ellos tenían este dominio propio de decir, yo tengo esta dieta y voy a comer esta lechuguita o este tipo de proteína nada más, y nada más en estas porciones, y no voy a ir a esta fiesta que es en la noche porque el domingo tengo la competencia. No sé. Hermano. Hay que entender que esto que estamos viendo es exclusivamente para cristianos. Sí. Por eso dice, empieza con la fe, ¿no? Con la fe. Entonces, esto un inconverso, pues simplemente sería una religiosidad o una hipocresía, ¿no? Por ejemplo, mencionaba ahorita Seth, alguien muy moral del mundo puede tener dominio propio externo. ¿Me explico? Puede ser fiel a su esposa, pero con el pensamiento él piensa en otra persona. Entonces eso no nadie lo sabe, parece que tiene mucho dominio propio en el aspecto sexual. El creyente debe controlar, tener dominio propio en sus pensamientos, porque va a recibir muchas influencias externas que lo van a incitar a pensamientos, aún el chisme, aún la envidia, el contestar agresivamente. Vamos a estar expuestos a muchas. Entonces, de hecho, tal vez es una de las áreas más importantes que puede tener, como dijo la hermana, en la santificación, el dominio propio. En consejería, tal vez es una de las claves para cualquier consejería. Simple y sencillamente una persona que tiene amargura, depresión, ataques de ansiedad y todo eso. Básicamente, si te vas al fondo, es una persona que no tiene dominio propio. Tiene muchos problemas en el dominio propio porque hay un montón de implicaciones, que casi todas radican en su mente. Entonces, si tiene dominio propio en sus pensamientos, el 80% de los problemas que tiene de ese tipo se le van a acabar con el dominio propio, ¿no? Pero hay que entender lo que es y cómo lo puedo desarrollar. Eso es lo más importante. ¿Cómo puedo desarrollar yo el dominio propio? Y es que es uno de los pecados que es de raíz de muchos otros.
la falta del dominio propio. Y nada más para comentarlo, cada una de estas cualidades nosotros la estamos adoptando porque es una manera en la que nosotros también estamos imitando a Cristo. Imitamos la virtud de Cristo en la excelencia en cómo Él vivía, imitamos a Cristo en su conocimiento por la manera tan sabia en cómo Él vivió, imitamos a Cristo en el dominio propio que Él tuvo. ¿Recuerdan la tentación que Él tuvo cuando estaba en el desierto? ¿Recuerdan esos momentos antes de ser crucificado y cómo estaba orando al Señor por teniendo este dominio propio? Aún Cristo recuerda que era verdaderamente, completamente humano y verdaderamente, completamente Dios. Él sufrió las mismas tentaciones, pero Él tuvo ese dominio propio. Es un ejemplo. ¿Hermano Luis? Pues, bueno, tiene que ver con el que de repente tenía la idea y ya la volvió a escapar. El dominio propio. Es un fruto. Es el reflejo de un fruto. Si no hay dominio propio, puedes tener conocimiento, pero no hay fruto. Puedes tener conocimiento, pero no hay dominio propio, quiere decir que todavía algo hay del viejo hombre, ¿no? De la vieja naturaleza. Entonces, el dominio propio es un fruto porque yo recuerdo mis reacciones en un tiempo y conozco mis reacciones ahora. Y estamos hablando, como decía hace de la ira. La ira, el controlar la ira es parte del dominio propio. Controlar los deseos pecaminosos o las pasiones implica el dominio propio. Sí. Eso tiene que reflejarse como un fruto o virtud. Sí, y cada uno de estos es una lista que está aquí en el pasaje, pero no es una lista extensiva de cómo uno puede madurar en su fe. Son solamente algunos aspectos, algunas cualidades que nosotros podemos tomar para madurar. Pero el no tener alguno de estos aspectos muchas veces pues es una evidencia de que pues estoy muy frío, estancado y viviendo en pecaminosidad, o no soy cristiano. No lo sé, cada uno debemos de evaluarnos. Pero imagínense que alguien es cristiano, pero no le importa para nada el conocimiento y no vive de manera sabia. O alguien tiene todas las demás, pero no tiene esta excelencia moral. ¿Qué sentido tendría? O que no tenga dominio propio, ¿entienden? Cada uno de estos aspectos, de estas cualidades, es muy importante para que nosotros podamos madurar y cumplir con nuestra meta y nuestro propósito. Eso es importante. Y al dominio propio, dice, hay que añadir perseverancia. Perseverancia es una referencia a paciencia y resistencia para hacer lo correcto. Si en el dominio propio nos frenamos de todo lo malo, la perseverancia es firmeza de continuar haciendo la voluntad de Dios y lo que le agrada, creciendo en santidad. Lucas 8:15 dice, pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. La perseverancia es ese fruto de continuar viviendo de manera digna del evangelio que hemos escuchado, como dice allá en Filipenses. 1 Timoteo 6:11 dice, pero tú, oh hombre de Dios, huye de esas cosas y sigue, esa es la perseverancia, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Esta expresión muchas veces fue utilizada para referirse a permanecer firmes en medio de sufrimientos y cosas que son de dificultad para nuestra vida. Y ese es más que nada el énfasis con esta palabra, a que nosotros vamos a estar firmes en medio de toda la tormenta que está pasando a nuestro alrededor. Es lo que está diciendo. Me encantó mucho una ilustración que puso un predicador que me gusta mucho escuchar. Escúchenlo, David Robles. Es un español buenísimo, muy bíblico. Y él decía que hay dos tipos de cristianos. El cristiano que es como una estrella fugaz o el cristiano que es como cualquier otra estrella dentro de las constelaciones que hay. Si se fijan, la estrella fugaz tú la puedes ver con mucha luz, pero nada más por un momento. Y ya, fue toda la luz que pudo irradiar del sol. El sol vendría a ser, como en esta ilustración, Cristo. Nosotros irradiamos la luz de Cristo, ¿verdad? Estamos reflejando a Él. Y hay gente que es como sea fugaz, pasó rápido y ya,
fue toda la luz que pudo dar, todo lo que pudo reflejar de Cristo. Y hay otros cristianos que si tú te vas al campo donde está todavía más oscuro, puedes verlos más, ¿verdad? Ves más la luz de las estrellas. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? ¿El que está reflejando la luz de Cristo aún cuando hay más oscuridad, o el que es nada más como la estrella fugaz? Cada uno tenemos que evaluarnos. Pero la perseverancia va a ser una evidencia para observar qué tipo de estrella eres, ¿no? Que va a decir su nombre, cada uno de ustedes es una estrella, hermanos. Muy cursi. Pero es importante que estemos evaluando y pensando si yo estoy viviendo en perseverar, en mantenerme firme en las pruebas para hacer la voluntad de Dios. Y es bien fácil decirlo, pero es bien difícil vivirlo. ¿Por qué? Ya, vamos otra vez a estos ejemplos, estas ilustraciones difíciles. La que siempre hemos utilizado. Imagínense que pierde la vida Catalina, que fallece. ¿Cómo voy a reaccionar yo? ¿Cómo va a reaccionar Abby? ¿Cómo va a reaccionar Antonio y Alicia? Bueno, si estamos perseverando, si estamos manteniéndonos firmes en medio de la prueba, vamos a reaccionar de manera correcta. Vamos a estar tristes, vamos a sufrir, pero no vamos a pecar. No vamos a caer en alejarnos de la iglesia, en acusar a Dios, en caer en una depresión total que no nos deja ni leer la Biblia, o etcétera. Hay muchas maneras en las que uno puede caer en pecados cuando no está firme, cuando no está perseverando. Por eso les digo, es nada más un ejemplo, ¿no? Me fui a un extremo, pero puede suceder. Todo Dios lo puede utilizar, todo. Santiago dice 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y esta perseverancia incluso abarca aquellas cosas que pueden hacer nuestras vidas muy difíciles. Cosas dolorosas, cosas penosas, traumáticas, e incluso puede abarcar el tipo de perseverancia que llega hasta la muerte misma de uno. Perseverar hasta la muerte. Y esa es la vida del cristiano. El cristiano va a perseverar hasta morir. Pero el enfoque aquí de la perseverancia es muy diferente al enfoque que podría tenerlo alguien que no es creyente. Porque esta perseverancia es como la de Cristo. Nuevamente les repito, estamos nosotros imitando a Cristo. ¿Y cómo fue la perseverancia de Cristo? ¿Cuál es este ingrediente que tenía esta perseverancia que nosotros debemos de imitar? Hay un ingrediente bien importante. Si estás firme, pero ¿cuál es el ingrediente que tenía Cristo en la perseverancia? ¿Hermana? No es hacer la voluntad de su Padre, hacer lo que al Señor lo... Ahí vamos. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es el ingrediente especial que tenía la perseverancia de Cristo? Va por ahí, miren. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de él. Ese es el tipo de perseverancia que nosotros vamos a imitar y desarrollar. Un tipo de perseverancia que tiene su mira puesta en lo porvenir, que no está enfocándose aquí, sino en lo que está las cosas de arriba, y con gozo, porque sabemos qué es lo que nos espera. Por eso, aunque esté bien fea y bien difícil la prueba, tengo gozo, porque sé a dónde voy. Y porque sé que Él es sabio y sus planes son mejores que los míos. 1000 veces. Aunque yo no quisiera que sucedieran de esta manera, cuando yo esté allá arriba voy a voltear y voy a decir, fue lo mejor que pudo haber pasado. Esa decisión de Dios, siempre. Hermana Luz Esther. Nada más les quería compartir. Ayer precisamente yo estaba leyendo un libro que hablaba sobre un matrimonio de un pastor y su esposa. Y el capítulo precisamente hablaba de la perseverancia. Ese matrimonio salió de viaje, tenía 9 hijos. Tenía 9 hijos, pero 6 de los niños iban con ellos a ese viaje. Entonces tuvieron un accidente, se perforó el tanque de la gasolina y el carro empezó a arder.
Ellos alcanzaron a salir todos quemados, pero los niños se murieron los 6. Entonces, ellos en ese momento, pues, imagínate, si ahorita tú estás diciendo Catalina, ellos en el mismo momento fueron los 6 niños, pero el pastor, como ellos estaban bien agarrados del Señor, le dice a su esposa, tranquila, le dice, para esto estamos preparándonos. Fue rápido y ya están con el Señor los niños. O sea, es como para comparar cómo reaccionaríamos nosotros en una situación como esa. Yo ayer lo leí y me puse chinita. ¿Qué prueba? Una prueba enorme. Y llegaron al hospital y todos los médicos, enfermeras, todos estaban sorprendidos porque ellos aún en medio del dolor, todos quemados y todo, ellos alababan al Señor y decían, Dios es bueno. Aún en medio de esto, Dios es bueno. No es un Dios malo porque se llevó a nuestros hijos, porque nuestros hijos son prestados. Y ellos aún en el hospital, encamados, empezaron a alabar al Señor y a ver videos de sus hijos. Entonces ellos ahí mostraron la luz de Cristo. Así es. Sí, fue una manera de reaccionar correctamente ante la prueba. Que es la manera como nosotros deberíamos de reaccionar, no renegando, no diciendo usando la que Dios es perseverancia. malo. Y hablando de la perseverancia, estaban diciendo, cuando empezamos una carrera, la empezamos con toda la energía, con todo el gozo, con todo. Pero a la mitad del camino, ¿cómo vamos ya? Ya vamos cansados, enfadados, o sea, es la carrera del creyente. Entonces dice, pero al final, a la vuelta, está la corona que vamos a recibir. Entonces, quizás vamos cansados, vamos a pasar por muchas situaciones en esta vida, pero a la vuelta está la corona que el Señor nos va a dar. Entonces, eso es de ánimo para no regresarte, no pararte, sino avanzar. Sí, no caer Y perseverar. en depresión por lo que ha pasado. Ajá, sí, porque vamos a pasar por muchas situaciones. Este es un ejemplo. Sí. Pero es de ánimo también saber que el Señor está con nosotros y que todo lo que tenemos es de Él y para Él. Sí. Por eso les leí ahorita como manera de contexto el versículo 3 de este pasaje. 2 de Pedro 1:3 dice, pues su divino poder nos ha concedido todo, o sea, nos ha dado todo. Y cuando dice aquí todo, esta palabra significa todo. Todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Eso significa que nos ha dado lo suficiente para poder soportar cada prueba que nosotros podamos tener. Nosotros como cristianos, pues obviamente vamos a estar expuestos a un montón de pruebas. Como lo que mencionó Luis Oscar, pues es una prueba sumamente difícil, ¿no? Pueden ser 6 o 5, simplemente perder un ser querido es durísimo, durísimo, ser cristiano no. El punto aquí es, ¿cuál es se me fue la palabra? Mi objetivo, mi enfoque, mi objetivo, ¿verdad? Si mi enfoque en la vida es ser feliz, si mi enfoque en la vida es estar sano, si mi enfoque en la vida es estar bien económicamente, no tener problemas, deudas, voy a sufrir muchísimo. Si mi enfoque en la vida es darle gloria a Dios, sea lo que sea, todo cambia. Entonces sí puedo desarrollar la perseverancia. Pero en el momento en que a mí me tumban mi meta, mi ídolo entre paréntesis, pues me voy a caer, ¿verdad? Entonces, si mi objetivo es la gloria de Dios, por medio del Espíritu Santo y la palabra, el cristiano es 7 veces caerá y 7 veces se levantará. Así es. Y es interesante porque dice que a esa perseverancia hay que añadirle piedad. Y la piedad está muy relacionada con el enfoque que tú vas a tener, porque alguien que no está enfocado correctamente en Cristo, en el Señor y su adoración, difícilmente va a poder vivir la piedad como el Señor lo dice en la palabra. Piedad significa casi literalmente como reverencia a Dios. Entonces, alguien que es piadoso, alguien que vive una vida piadosa, es alguien que tiene una vida de adoración a Dios. ¿Y quién es el que puede tener una vida de adoración a Dios? Aquel que está constantemente obedeciendo su palabra y haciendo su voluntad. Eso es la piedad. Y eso es a lo que le debes añadir a la perseverancia. Observan
Dice, leo nuevamente, 2 de Pedro 1:3, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que tenemos todo lo que necesitamos para poder vivir de acuerdo como Él dice, es lo que nos está diciendo. Hay quienes correctamente traducen este término piedad como religión verdadera. Hay gente que dice, no hay que ser religiosos. Sí, no hay que ser religiosos, pero sí debemos de tener la religión verdadera, vivir como una religión verdadera. La diferencia es que el religioso es alguien como los fariseos, que vive para sí. La religión verdadera vive para Dios. Y otros lo traducen como adoración auténtica, porque todos dicen que adoran a Dios, pero solamente las personas piadosas tienen una vida de adoración verdadera al Señor. ¿Qué dice Juan 4:24? Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad, de manera correcta, con corazones sinceros. ¿Qué es esta adoración? Porque si digo que la piedad es la adoración o reverencia de Dios, significa que solamente se muestra en el tiempo de alabanza del culto, ¿no? Porque lo menciono porque muchos podemos pensar que la adoración se reduce solamente a las alabanzas o a cantar, pero no. La adoración es tu vida en general, tu vida entera a Él. Cada aspecto que tú vives es adoración al Señor u ofensa al Señor, ¿no? Dependiendo de cómo estamos viviendo. Y fíjate, esta piedad es tan fundamental para la vida cristiana y para la madurez que Pablo instruyó a Timoteo en que tal reverencia a Dios es de máxima prioridad por el valor eterno que hay en ello. 1 Timoteo 4:8, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Pongámonos a pensar, lo primero que se busca de manera bíblica en un aspirante al ministerio pastoral es ver que tiene una vida piadosa. Y hay muchas, yo sé, no, hay muchas características y cualificaciones que encontramos en las cartas de Timoteo y de Tito, pero algo que uno observa y que es tal vez lo que nos va a llamar la atención cuando estamos pensando en esto, es la vida piadosa de una persona. Hay mucho valor en observar la vida de adoración a Dios que tenemos nosotros. Y como decía nuestra hermana Luz Esther, no estamos en una carrera de 100 metros planos donde es velocidad y soltamos todo el sprint y se nos acabó y ahí estuvo. No, estamos en un maratón. Estamos en un maratón que va a durar toda nuestra vida hasta que lleguemos al punto de ser glorificados en nuestra muerte. Por lo tanto, es un maratón en el cual yo tengo que estar mostrando una adoración a Dios día a día, hora a hora, minuto a minuto. Ser piadoso es entonces que yo pienso y vivo glorificando a Dios. Es eso. ¿Cómo estoy pensando? Bueno, es bien fácil decirlo, ¿no? Todos vamos a decir que pensamos y vivimos para Dios. Pero ¿cuál es la evidencia de que estoy pensando y viviendo para Dios? Porque es muy fácil ocultar nuestro pecado, ¿no? Es que yo digo, es que soy bien perseverante y en el fondo soy terco. Soy bien terco, pero yo le estoy poniendo el nombre de que es que soy perseverante. O no, es que yo soy muy prudente y en el fondo soy un cobarde que no quiere decir las cosas que se tienen que decir. ¿Sí entienden? ¿Me explico? Quiero pintar un panorama de cómo pequeños detalles y cada aspecto puede evidenciar si soy piadoso o no lo soy. Pero es bien importante porque esto es otra de estas cualidades que me van a ayudar a madurar mi fe para la gloria de Dios. No sé si alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta. A esta piedad dice que hay que añadirle fraternidad. Y aquí vamos a irnos un poco rápido porque se está acabando el tiempo. Fraternidad, más que nada, está hablando o haciendo énfasis a esta unidad que debe haber en nosotros. Y la unidad está caracterizada por la verdad. Eso es muy importante. Yo no voy a tener unidad con
es que no quiero decir siempre apostólico, porque siempre le tiramos a los apostólicos, con un adventista. No puedo tener unidad con un adventista, es imposible, porque él tiene otro Dios, él tiene otro evangelio, no hay unidad ahí. Y muchas personas dicen que la unidad es más importante que la verdad, pero no, la verdadera unidad separa la verdad del error. Por eso es bien importante. Y cuando está hablando aquí de fraternidad, es que cada uno de nosotros debemos de vivir como cuerpo local de una manera unida, en la cual nos estamos sirviendo unos a otros y guiando o apuntando hacia donde mismo. El hermano Luis tiene un comentario. Decía, es como ser ecuménico, ¿no? Pues, el ecumenista o el ecumenismo. Lo contrario de ecuménico, ¿sí? O sea, Sí. lo contrario, pues. Sí. Pero el ecuménico puede tener comunión, que es unión al final de cuentas, sin separar, pues a veces que nada, ninguna doctrina. Y es que nosotros podemos tener, no le estoy diciendo vaya un adventista, y no, ni te me acerques porque tú eres de acá, eres harina de otro costal. No, debemos relacionarnos con todos, porque todas esas personas que mencioné son nuestro campo de misiones, ya lo hemos mencionado. Son personas que necesitan el evangelio tanto como cualquier otra persona lo necesita. Y no es diferente, voy a aclararlo otra vez porque me acuerdo ahorita, no es diferente, no es de que, mira, aquí están los adventistas católicos y los apostólicos muy abajo porque están muy lejos de la verdad. Y acá abajo están los de lo ocultismo, todos ellos están peor, ellos necesitan mucho más el evangelio que los otros. No, todos necesitan el evangelio de la misma manera, porque todos están muertos, todos ellos. Por eso es importante, porque muchas veces de repente como que no, los grupos del ocultismo es otra cosa mucho más oscura. Están perdidos, es satánico tanto el ocultismo como el catolicismo, como el adventismo, como los apostólicos. Es igual de satánico. Y todos ellos necesitan de Cristo. Pero volviendo, ya sacamos la libre del corral, no vamos a volver. Debemos de tener esta unidad nosotros doctrinal que nos va a llevar a edificarnos unos a otros para exaltar al Señor. Si nosotros estábamos observando que la piedad era una relación vertical hacia Dios, la fraternidad es algo horizontal. Entonces ahora estamos sirviendo a los demás, estamos viviendo, vamos a decir de alguna manera, esa piedad de manera en la cual yo estoy ahora con los hermanos. Y finalmente llegamos a la fraternidad. Ahí miren, no puse el versículo, pero a la fraternidad le vamos a añadir amor. Y aquí amor está utilizando ágape, esta palabra en el griego que significa, ¿cuál es el amor ágape? Sacrificial. ¿Qué más? ¿Alguien más que tenga alguna idea de cómo? Negarse. ¿Qué más? Amor ágape es incondicional y es el amor que solamente viene de Dios. O sea, un no creyente no puede desarrollar el amor ágape, nunca, porque es un amor que viene solamente de Dios. Y es un amor como el de Cristo. ¿Cómo fue el amor de Cristo? Se entregó por nosotros, es sacrificial, incondicional, independientemente que nosotros le hubiésemos ofendido. Por eso este es el tipo de amor al que somos llamados a desarrollar. Ahora, ¿cómo debemos amarnos nosotros? Entre nosotros. Exacto. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Antes decía, no, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora está muchísimo más elevado. Ama a tu prójimo como Cristo te ha amado. Puso la vara mucho más alta. Y ese es el tipo de amor al que somos llamados nosotros a mostrarnos entre nosotros. Un amor desinteresado. Dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y aplicándose a lo bueno. Esa es la práctica del amor. ¿Observan? Es bien sencillo. Pero ¿cómo demuestra el amor? Pues mira, aborrece lo malo y aplícate a lo bueno. Para los hermanos. Para servirnos unos a otros. Es implícito que el amor busca.
Parece implícito que el amor puso, porque hay una falsa enseñanza en el mundo. Ah, sí, sí, sí. Que no juzguemos, ¿no? Parece muy moral y muy religioso, ¿no? Pero es una hipocresía y una distorsión de los pasajes de la Biblia, ¿no? Debemos de juzgar con justo juicio, claro. Sí, sí. De hecho, el no juzgar es una manera de juzgar equivocada. Entonces, evidentemente el amor verdadero va a aplicarse a lo bueno y va, si yo veo que Abby está pecando en algo, o Pope, o Antonio, yo con ese amor que tengo por él y como Cristo me ha amado, yo lo debo de amar a él, me voy a acercar en amor a tal vez instruirlo, animarlo, amonestarlo, dependiendo que sea lo necesario. 1 Juan 4:20, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios quien no ha visto. Es sencillo, es como una ecuación. ¿Cómo es posible que tú digas que amas a Dios? No puede ser, porque si tú amas a Dios, el resultado, la equivalencia es amas también a tu hermano. Es lo que te está diciendo. Sencillito. Y esto nos va a dar para todos, porque sinceramente todos debemos de crecer en amor por los demás. Todos estamos en este proceso. Y siempre va a haber el que te cae mejor y el que no te cae tan mejor, para que no se les suene tan feo. Por eso tenemos que desarrollarlo. Finalmente, conclusión. Estas son las 7 cualidades que nos van a guiar a una fe madura. Entonces, es algo que les animo que cada uno de nosotros tratemos de atesorar en nuestros corazones para poder aplicarnos, para poder vivirlo, porque volviendo a la ilustración del principio, debemos de saber cuál es nuestra dirección y debemos de avanzar en la fe cristiana. Debemos de crecer. Es algo a lo que somos llamados. No lo puse, según de Pedro 1:8, el versículo que sigue dice, pues estas virtudes, las que acabo de mencionar, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no seamos ociosos, no seamos estériles y crezcamos en la madurez de la fe.